la sesión. Listo. Ok. Bueno, les doy entonces la bienvenida a este CIPA de control análogo. Vamos a hacer una asesoría respecto al artículo de investigación que vamos a escribir para esta tarea 5. Otras sugerencias adicionales, que ya tenemos un video previo. Los que estén en YouTube, porque esto lo voy a publicar en YouTube, luego los que ya estén viendo este video en YouTube se pueden ir al video anterior de esta lista de reproducción y pueden ver desde el principio la explicación. Porfa, confírmenme si están viendo mi pantalla, si todo está bien acá y continuamos. Ingeniero, vemos no está compartiendo nada, ingeniero. No ven. Tengo abierto un documento de Word, no lo alcanzan a ver. No, señor, solamente aparece la foto suya. Ok. ¿Se ve ahora Word? No, señor. Qué raro. Ahora sí, señor. Ya vemos su pantalla. Ok. Entonces debe estar atrasada la señal porque... Bueno, vamos otra vez a compartir. Ya había dejado de compartir. Listo. Vamos a esperar. Yo supongo que en 5 minutos menos, con 1 minuto ya me pueden ir confirmando. No sé por qué estará tan atrasada la señal. Listo. Yo supongo que ya deben estar viendo el formato que tengo en Word. Sí, señor, ya lo vemos. Excelente. Bueno, entonces nuevamente bienvenidos. Listo. Vamos a trabajar sobre un artículo. Yo en un video previo, en una sesión anterior, les había explicado qué iba a llevar el artículo. Voy a hacer un pequeño resumen simplemente para que lo recordemos. Nosotros vamos a realizar una comparación. Como a lo largo del curso nosotros vimos 3 tipos de control, y de hecho podemos verificar cuáles fueron sus ventajas y desventajas. En esta etapa de la actividad vamos a, como quien dice, a compilar aquello que hicimos. Vamos a revisar, vamos a hacer nuestras propias críticas, ¿cierto? Con nuestro propio, nuestras experiencias que tuvimos a lo largo del curso. Cómo nos fue con el control A o cómo nos fue con el control B o con el control C. Listo. Todos aquí tienen claro ya cuáles fueron los 3 tipos de control que usamos, ¿cierto? ¿Me lo pueden repetir, porfa? Y ya cerramos esa parte. Lugar de las raíces, manipulación de estados. Exacto. Respuesta en frecuencia. Respuesta en frecuencia. Ok, entonces el grueso de este artículo es evaluar o validar, o no sé cómo le quieran poner a ese grueso, por decirlo así, ese objetivo principal grueso, ese objetivo general, como validar o verificar los 3 métodos. Vamos a validarlo, vamos a compararlo, vamos a ver con cuál método nos fue mejor, porque a través de los 3 métodos es posible realizar un control sobre una planta. Les sugerí que trabajaran una sola planta con el fin de, 1, no hacer el artículo tan extenso y 2, ser más técnicos a la hora de comparar, ¿cierto? Que para comparar lo mejor es que uno compare ante la misma entrada y bajo el mismo tipo de sistema, como
digamos, para tener las variables más controladas y ya uno se enfoca directamente en el tipo de control. Así podríamos inferir de qué manera se comporta cada uno de los métodos. Entonces, la recomendación que trabajemos sobre una planta y esta planta, algunos que me han entregado el artículo y los felicito, me gustó eso que hicieron, trabajaron sobre el motor de ese. Me pareció interesante que se enfocaran en el motor. Incluso se las dejo ahí también a su consideración, porque el motor encierra mucho. Desde el motor empieza a hablar desde el mismo modelo mecánico. Cierto que las otras plantas era simplemente ese sobre ese cuadrado y ese, etcétera, era una función de transferencia. Pero si trabajamos sobre el motor, hacemos un trabajo interesante, como quien dice, de más atrás. Desde llevar ese modelo físico a un modelo matemático, a unas ecuaciones diferenciales, luego a todo el análisis de control que hacemos. Entonces, resumí, digamos, en lo que hicimos en la conferencia pasada, más lo que algunos de ustedes ya me han presentado. Como a modo de sugerencia, trabajemos esa comparación de 3 controles sobre el motor. Cuando ustedes trabajan sobre el motor en espacio de estados, que fue lo que acabaron de hacer en la tarea 4, simplemente ustedes hay una función adicional en No hay audio. Hola, hola, hola. Profe, no hay audio. Hola, perdón, perdí señal. Ya lo escuchamos, profe. Muy bien. Bueno, hasta aquí, sí, no fue que no había audio, fue que perdí toda señal. Vamos a compartir, no sé si ven mi pantalla nuevamente o me toca compartir. Bueno, perdí señal varios minutos. Y creo que les toca, a los que están en YouTube, les toca simplemente adelantar el video porque no da tiempo de ponerse a editar. Bueno, hasta ahí el resumen, ¿cierto? Hoy vamos a explicar sobre esta plantilla que tenemos aquí, cómo vamos a proceder o cómo vamos digamos, a diligenciar el formato que vemos aquí. Este formato es el formato IEEE que ustedes han venido trabajando, ¿cierto? Todos ya lo conocen porque con este formato han hecho todas las actividades. Esto era, voy a pegarle aquí una subrayada a las cosas que más nos interesan. Bueno, aquí va el título del artículo, aquí van ustedes, van a trabajar en grupo, como siempre. El abstract, que es en inglés, ¿cierto? Y la introducción, todo esto, hagámoslo en español. Aquí nosotros nos bajamos este formato en inglés, pero igual lo vamos a hacer en español. De manera que voy a hacer una copia aquí, pequeña copia de esto, control C. Así como existe en inglés, el abstract también debe estar en español. Entonces, simplemente colocamos aquí resumen. Resumen. Y crean su resumen aquí.
Astra, el mismo resumen, pero en inglés. Y así como dice las keywords que están en inglés, así mismo colocamos debajo del resumen las keywords, pero aquí colocamos palabras claves. Y ahí colocamos las palabras clave, las 5 palabras clave que más nos interesen, las etiquetas, por decirlo así, de esto. Listo. Voy a explicar esta primera parte, que esta es una de las más importantes. Primero voy de atrás hacia adelante. Vamos a centrarnos un poco en el resumen. El resumen, aquí está. Listo. El resumen es lo último que uno hace en un artículo generalmente. Listo. Es lo último que uno hace en un artículo, porque es lo que compacta. Es, digamos, si ya nosotros para hacer un resumen ya debemos conocer qué hicimos en el artículo, debemos conocer cómo lo hicimos, debemos saber qué resultados obtuvimos, y a partir de todos esos parámetros, compilamos la información y la llamamos un pequeño párrafo que le llamamos resumen. Eso es el resumen. Así que es lo último que uno hace. Es diferente a la introducción, y de pronto veo que algunos pueden tener aquí algunas inconsistencias en los informes que han entregado, y es que a veces el resumen lo confunden o se parece mucho a lo que escriben en la introducción, y no, es una cosa diferente. Para que lo tengan claro, nuevamente lo voy a explicar. La introducción es como una contextualización del trabajo. ¿Sí? La introducción es hablar acerca, alrededor del trabajo. Si el objetivo es acerca del control, entonces la introducción es un contexto alrededor de lo que es el control, explicando necesidades que han existido, explicando conceptos teóricos, incluso explicando referencias, citando referentes a lo largo de la historia, sí, lo que han hecho ciertos científicos, y es bueno ponerlo ahí. La introducción siempre finaliza con un párrafo, que al final lo voy a colocar en otro color si es posible. Párrafo objetivo lo voy a poner así. Párrafo objetivo. Es decir, después de contextualizar al lector de todo lo que hay alrededor de este trabajo, que es de control, y etcétera, control análogo, espacio de estado, todo lo que hay alrededor de esto, colocamos un párrafo objetivo. En ese párrafo objetivo que estoy subrayando, en ese párrafo objetivo nosotros debemos ser claros y decir: el propósito de este artículo es presentarle a la comunidad científica, o presentar una comparación, un análisis de métodos de control sobre una planta o sobre un motor con estas características para hacer tal cosa. O sea, tiene que quedar bien claro en la última parte de la introducción qué es lo que vamos a hacer. Esa es introducción, diferente al resumen, ¿cierto? El resumen no es la introducción. Digamos, nosotros la hablamos como que qué va a encontrar en el artículo. En el artículo se va a presentar este objetivo, como que un abrebocas para que uno empiece a leer como tal, ahora sí, el desarrollo. Pero en el resumen es como una parte compacta del trabajo, donde en el resumen se escribe en pasado, se redacta en pasado qué se logró. A diferencia de la introducción, donde uno contextualiza, en el resumen uno no contextualiza, simplemente dice: en este artículo se presenta una comparación que se hizo con esto y esto otro. Se hizo a través de estos métodos, utilizando estas herramientas. Logramos identificar que un tanto por ciento, o sea, ya hablamos de resultados,
correspondía a tal cosa y que otro tal por tanto por ciento tenía estas características. Y enseguida ahí mismo el resumen algo conclusivo, importante para el sector industrial, Es decir, el resumen compacta todo el artículo. Se habla en pasado, no en futuro, en pasado. Hicimos esto, logramos esto, identificamos tal cosa. En pasado, ese es el resumen. Bien, la diferencia entre estas dos cosas, para que nos quede claro. Resumen, pasado, introducción, futuro. Introducción, contextualización y objetivo para que el lector sepa qué va a encontrar. Resumen, el compacto de todo el artículo en pasado. Podríamos decir, a modo de ejemplo también, podríamos decir que un artículo científico sería como una manera escrita de dar una noticia, o como cuando uno dice coloquialmente, trae un chisme, ¿cierto? Algo así como te traigo un cuento. Imagínense algo así, pero ya de una manera científica. No sé cómo lo dicen ustedes en sus regiones. Aquí en la costa alguien llega y dice, imagínate lo que pasó. Y uno enseguida para oreja. ¿Y qué pasó? ¿Qué tal cosa y pasó esto? Y hablan como en pasado. No supiste. No, cuéntame más. Hubo esto y hasta se metió la policía. O sea, es como un resumen, ¿cierto? Entonces, cuando ya el que está interesado en el chisme, en el cuento, pregunta, dale, cuéntame más que no sé qué pasó. Entonces entra la introducción y el que va a dar la noticia empieza a decir, te voy a contextualizar. Resulta que hace 3 días pasó esto otro, entonces llegó no sé quiéncito, hizo esto y así sucesivamente empieza a contarle un contexto del chisme antes de decirle el chisme. Algo así vamos a hacer nosotros aquí en el artículo. Algo así como, pero no tan coloquialmente, pero es algo así, lo voy a decir coloquialmente. Uno llega así, le dice a la comunidad científica, les traigo la última. Estuve revisando 3 tipos de control. Uno que era control con lugar geométrico de las raíces, el otro fue con espacio de estado y el otro con análisis de frecuencia. Y enseguida la comunidad científica dirá, oye, interesante, cuéntame más. No, que es que me encontré que el control, cuando se habla en espacio de estado, requiere de estas y de estas características y el porcentaje del overshoot subió a tal por ciento, etc. Y la comunidad científica dirá, wow, está interesante ese tema, quiero saber ahora sí. Ese fue el abstract, ¿cierto? Haciendo esa analogía con el chisme, ese fue el abstract. ¿Qué viene a hacer luego el investigador? Bueno, vamos a contextualizar. No hay audio.
Compañeros, aún no hay audio, ¿verdad? No, señor, aún no. Sin audio. Ay, Dios. Bueno, fue la segunda vez que se me salió el internet. Están por ahí todavía, ¿cierto? Sí, aquí estamos. Vamos a hacer algo. No me arriesgo. Voy a ver si me desconecto y conecto mi dato. Si me esperan otros 2 minuticos, mejor, para no depender de esta red. Que parece que ya se conectó con mis datos. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Cierto? Sí, señor, ahí le escuchamos bien. Ok, Sí, listo. señor. Bueno, ya no voy a... Muy bien, bueno, por el momento no comparto la pantalla para finalizar la idea. No sé hasta dónde quedaron, pero les había dicho que el resumen, ¿cierto? Ya saben cómo hacer el resumen y cómo hacer la introducción. ¿Estamos listos con eso? Sí, señor. Muy bien. Bueno, entonces tenemos claro, resumen, haciendo la analogía con el chisme, el resumen, ya saben, que es esa compactación de la noticia para tratar de llamar la atención de alguien, de la comunidad científica en este caso. Llegamos con la noticia, llegamos con esa última, como cuando uno dice, te tengo la última comunidad científica, hice este y este trabajo, está interesante, logramos esto, ese porcentaje lo logramos reducir a tanto. La comunidad científica, estando un poco interesada en el tema, entraría a leer la introducción. ¿Qué hacen en la introducción? Hay un contexto, ¿cierto? Y ese contexto finaliza, como les dije en introducción, con un objetivo. Listo, enseguida entramos al otro tema que se llama métodos y materiales. Voy a compartir nuevamente la pantalla para que vean mi hoja de Word. Y si ya tenemos entonces claro el resumen y la introducción, enseguida entramos. Ojo, el resumen no se enumera, sino queda así. Esa parte en el formato hay que respetarla. Se enumera la introducción como primer ítem 1, ¿cierto? Y en el ítem 2, pues cambiamos esto que está aquí y simplemente colocamos materiales y métodos. ¿Sí están viendo mi... Sí, señor. Vemos el Word. Bueno, muy bien, entonces materiales y métodos es, ahora sí, ahí está lo bueno, ya, sí, ya la comunidad científica ya se interesó por el cuento, ya los contextualizamos, entonces ahora sí comienza lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Pues vamos a arrancar con el diseño, entonces, diseño sobre el lugar de la raíz. Y aquí van pasito a pasito, traten de en ese procedimiento no cargar muchas imágenes. Recuerden que el artículo va a ser corto. No, más bien no es que va a ser corto, sino es que al momento de pegar toda la información se puede volver extenso, entonces hay que evitar eso. Traten de hacer muy metódicos, muy simples en el lenguaje, aquí en la parte de materiales y métodos. Muy simple, diseño en lugar de las raíces. La planta es esta. Incluso antes de todo, les sugiero que aquí, antes de colocar diseño de controles,
hablen un poquito de la planta. Planta, ¿cierto? Es un motor con tales características. Ecuación de diferencial, la ponen y listo. Algo así como que sea base para las otras tres, los siguientes análisis. De aquí se despliegan los análisis del control. De hecho, enseguida ustedes pueden mostrar aquí, bueno, el motor es esta es su ecuación diferencial, esta es su función de transferencia, porque ustedes pueden hallar la función de transferencia enseguida, y enseguida así responde el motor ante un escalón unitario. Ahí enseguida respuesta en lazo abierto. Listo, eso es como una primera parte para que quien esté leyendo sepa, bueno, vamos a trabajar sobre un motor. Y enseguida sepan, mira, lo que pasa es que el motor realmente no estaba dando la respuesta que uno quería. ¿Cierto? ¿Y qué otros elementos comunes tienen los tres tipos de control? Tienen elementos comunes como zeta, como omega sub n, ¿cierto? Porque recuerden que zeta lo trabajaron, el mismo zeta que querían, por ejemplo, para función de transferencia, luego lo utilizaron en respuesta en frecuencia, en lugar de las raíces, perdón, respuesta en frecuencia, y el mismo zeta que luego utilizaron en control con espacio de estado. Así que todos estos elementos comunes, ¿sí? La idea es que todos estos elementos comunes queden compactos en una sola toma, por decirlo así, al principio. Y las subdivisiones de los tres controles los hagamos, digamos, de una manera más compacta ya sobre el control. Entonces, diseño de controlador o de compensador basado en lugar de la raíz. Ya, listo. Allá en el compensador es tal cosa. Ese es el compensador. Entonces, enseguida, compensador, lo dejan hasta ahí, no ponen resultado. Nos vamos a la sección B. Entonces, ¿qué vendría ahí? Diseño de compensador basado en omega, ¿cierto? En respuesta en frecuencia, diagrama de Bode, etc. ¿Sí? Entonces ahí en esa otra sección me van a escribir los pasos, el procedimiento correspondiente a respuesta en frecuencia. Llegaron a un compensador, le pueden ir poniendo compensador final, por decirlo así, compensador de lugar geométrico, GSL, el compensador de la respuesta en frecuencia, pues, compensador en frecuencia, también da algo, tal cosa, ¿cierto? Ahí lo tenemos, es el otro compensador, lo dejamos hasta ahí, no mostramos la respuesta. Y en la parte C, pues, ¿qué vendría en la parte C? Diseño de controlador basado en espacio de estado. Lo mismo, hacen una pequeña descripción de cómo hicieron el procedimiento y el compensador resulta, bueno, en este caso es un bloque que le llamamos K y un bloque que le llamamos K sub R y uno que le llamamos K sub I. Bueno, algunos le cambiaron el nombre. Listo. Ahí no vamos a colocar ni aquí, ni aquí, ni aquí la respuesta, porque para eso tenemos un ítem que se llama resultados o discusiones y resultados, algo así, ¿cierto? Es decir, no es necesario que en el procedimiento tengamos que colocar acá en materiales y métodos cómo respondió el sistema. Acá simplemente nos quedamos con el compensador. Acá llegamos hasta el compensador y acá llegamos hasta la respuesta, hasta el K, el K de realimentación, bloque K, por ejemplo.
Listo, quedaron definidos nuestros 3 controles en materiales y métodos. Está claro lo que vamos a hacer en materiales y métodos, ¿cierto? Bloque para el compensador para lugar geométrico de las raíces, compensador para respuesta en frecuencia y compensador para espacio de estado, que es un bloque K. Un bloque K que ustedes ya saben cómo lo van a obtener, ¿cierto? Con todas las clases que hemos visto. Bueno, y hasta ahí es nuestro, ese es por decirlo así, nuestros materiales y métodos. Ya, el que está leyendo esto, el artículo, quien lo esté leyendo, va a ver algo muy organizado porque van a ver cómo ustedes van desglosando la información de a poco. Nos vamos a los resultados. ¿Qué vamos a hacer en los resultados? Ah, bueno, si ya obtuvimos esto que está por acá, entonces empezamos a analizar eso, el resultado obtenido para el compensador diseñado según lugar geométrico de las raíces. Se le aplica un escalón y responde de esta manera. Los parámetros son los siguientes. Punto aparte. Siguiente análisis. El compensador hallado a partir del análisis en frecuencia fue el siguiente. Logramos a partir de una entrada de escalón verificar cómo comportó el sistema. Excelente. Anotamos los parámetros a ver qué tal. Y un tercer párrafo dirá exactamente lo mismo, pero ahora comparando con quién, con el último que fue bloque K, que es el de espacio de estado. Entonces tenemos unos resultados donde describimos qué resultados obtuvimos en cada uno. Pero más allá de eso, simplemente hacer esas 3 descripciones, se viene ese análisis interesante que hacen ustedes como investigadores y es, vamos a empezar a comparar cuál fue más preciso. Entonces pueden hacer, vamos a comparar la precisión que tuvo este compensador con este otro compensador, a ver quién llegó a la respuesta con más precisión, quién, etc. De pronto pueden analizar cuál fue más simple, cuál tuvo menos paso, etcétera, ¿sí? Entonces, ese tipo de análisis va aquí en resultados. Si ven por qué es más cómodo escribirlo todos los resultados en el mismo ítem, porque así los podemos comparar más fácilmente, que si tuviéramos por acá la respuesta enseguida, si hubiéramos dado la respuesta acá del compensador, el compensador tuvo esta respuesta. Después por acá, 3 páginas después, ponen el otro compensador y otras 5 páginas después ponen el otro. No. Si nos llevamos todos los 3 resultados aquí a este ítem que se llama resultados, los podemos ver con más, como que con más precisión, están ahí cerquita, enseguida los comparamos, enseguida decimos este llegó al 5%, este llegó al 5,2%, este llegó al 3%, y es más interesante mostrarlo así. Listo, ese es nuestro resultado. Y nuestras conclusiones, bueno, llevamos, yo los estoy subrayando en amarillo los ítems. Entonces un ítem se llama introducción, está, yo voy como para que se vea gráficamente. Listo, un ítem se llama introducción, el otro ítem se llama materiales y métodos. Recuerden que resumen no hace parte de los ítems. El otro ítem se llama resultado. Llevamos esos 3 ítems. ¿Listo? Luego de todo esto, se viene uno que se llama conclusiones. Cuarto, conclusiones. ¿Listo? Las conclusiones se redactan en pasado, ¿vieron? Voy a verificar si no se me ha ido la conexión. Todo va bien, ¿cierto? Hasta ahí no me he desconectado. Sí, señor, está bien. No se ha ido la señal. Muy bien, excelente. Bueno, entonces voy a ir dando unos tips antes de seguir de redacción.
Bueno, ya sabemos que resumen es pasado. Uno escribe, hicimos esto, logramos esto, esto fue el resultado. Introducción se redacta, contextualizamos todo lo que haya que utilizar como elementos para contextualizar, se ubica aquí. Y ese último párrafo se coloca en futuro, ese que dice vamos a hacer una comparación, o sea, el párrafo que tiene que ver con un objetivo. Listo. Materiales y métodos se redacta en pasado. Si tiene tiempo, pues. Por ejemplo, desarrollamos esto, hicimos esta prueba. O si no tiene tiempo, pueden colocar simplemente desarrollo de diseño de tal cosa, simplemente sin poner tiempo. Pero si quieren colocar tiempo, hablen en pasado también aquí en materiales y métodos. Resultado, hablemos en pasado. Resultado, hablemos en pasado. Logramos hacer esto, logramos obtener esto, se logró esta respuesta. Siempre en pasado, pasado. Resultado. Este materiales y métodos, me devuelvo un poco, puede ser neutro, ¿sí? Puede no tener tiempo, pero resultado sí tiene tiempo, es pasado. Y rematamos con las conclusiones. Las conclusiones también tienen tiempo, las conclusiones son en pasado, ¿sí? A partir del objetivo propuesto se desarrollaron las siguientes actividades. La actividad número 1 fue que diseñamos tal cosa y logramos tal cosa. 2, también nos dimos a la tarea de realizar esta otra actividad y logramos estas características en la respuesta. 3, 4, 5, vamos dando como las conclusiones en pasado. Las conclusiones tienen relación con lo que propusimos, con nuestro objetivo, nuestro propósito, ¿cierto? Nuestro propósito principal que estaba aquí en la introducción, párrafo objetivo, ese párrafo que decía que era lo que queríamos hacer. Bueno, las conclusiones deben tener esa relación, como si allá decía que íbamos a comparar, entonces las conclusiones dicen, se pudo verificar la comparación de esta y esta planta, perdón, estos controles. Conclusiones se hablan en pasado y tienen relación con los objetivos. Y finalmente, vamos, bueno, todo esto que está acá son cosas que van a borrar, simplemente son tips que da el formato, cómo deben escribir cada cosa. Esto que dice aquí, mira, está en inglés, yo lo voy a pasar a español, se llama reconocimiento o agradecimiento también. Y lo que está subrayado en amarillo es lo que lleva nuestro artículo, que lleva introducción, materiales y métodos, resultados, conclusiones. Después de las conclusiones, reconocimiento. Entonces, el reconocimiento escriben, bueno, es opcional, generalmente cuando hay un apoyo económico. Reconocimiento, los autores le agradecen a la universidad por cualquier cosa, por tal y tal cosa. ¿Listo? Reconocimiento. Es opcional, generalmente se coloca cuando hay alguna entidad poniendo plata para la investigación que están haciendo. Y la referencia seguidamente. Aquí están las referencias. Ya saben que las referencias se deben citar. Si nosotros acá en la introducción, cuando estábamos contextualizando, dijimos que un personaje X descubrió que el control era más interesante si se realizaba a través de tal método, entonces quién lo dijo y en qué momento lo dijo. Uno, si es IEEE, esto no es APA, uno coloca en corchete y coloca un numerito. Ese numerito que coloco ahí, yo le voy a colocar ese numerito que acabo de colocar ahí. Si por acá más adelante, en ese mismo libro, digamos que eso fue un libro donde yo saqué la idea que estaba aquí. Ese numerito va a acompañar a la idea que yo estoy escribiendo, de donde yo saqué la idea que estoy escribiendo. Yo de pronto en la introducción estoy diciendo que vamos a hablar de uno de los referentes que hemos tenido aquí, que es el profesor Ñeco, por ejemplo, o Gata, por ejemplo,
Entonces nosotros decimos en la introducción, Ogata definió el espacio de estados de esta manera. ¿Listo? Entonces, ahí está. Siempre la redacción es con las propias palabras, a pesar de que tomemos las ideas de otros libros, redacción con propias palabras. ¿Listo? Sí, Ogata nos regaló otra perla, por decirlo así, nos regaló otra frase que nos interesa colocar en el artículo, pero más adelante, digamos, acá, hablando acá, por ejemplo, en este compensador aquí, y fue exactamente el mismo artículo que leímos acá, entonces lo correcto es volver a colocar la misma cita, el mismo numerito. Cada vez que yo saco una idea exactamente de ese recurso, de ese contenido, lo voy a etiquetar siempre con el mismo número. Eso se llama citar. Ahora, ¿cómo diligencio la referencia? Nos vamos acá donde dice referencia, ponemos entre corchetes, y ahí está el 1, ¿cierto? Ahí está el 1, el 2, el 3, los libros que vamos colocando acá arriba. Así se referencia en IEEE. Vamos a ver esto que está aquí, digamos que es el formato IEEE, que muchos a veces solemos tener ese error y colocamos el formato APA, es el IEEE. El IEEE de esta manera, aquí está la inicial, punto, apellido, coma, inicial, punto, apellido, coma, inicial, punto, apellido, ahí están los autores. Entre comillas, el título. Si es libro, si es artículo, aquí viene la revista, si es libro, viene el editorial, volumen, página. Y lo último es el año. ¿Ven la diferencia con formato APA, que uno coloca el nombre, el apellido y enseguida entre paréntesis el año? En IEEE el año va de último. Tengan en cuenta este formato. Lo otro también, si seguramente se ponen a investigar por ahí, Word nos va a regalar la opción aquí en referencias de hacer eso de forma automática. Básicamente es que nosotros donde nos parquemos, por ejemplo aquí, si aquí estaba la idea, colocamos 6, si ahí viene una referencia, yo ahí donde puse mi cursor le doy insertar cita, le doy agregar nueva fuente y Word me saca un cuadrito donde yo escojo todo, escojo si es un libro, si es una revista, si está en inglés, si está en español. Aquí le doy en editar, coloco el apellido del autor, Ogata, el nombre del autor, yo no sé cómo se llamaba Ogata, perdón, vamos a poner Juan Ogata, aceptar, título, teoría de control, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nombre de la revista, el año, la página, y si queremos ser más precisos, le damos aquí mostrar más, colocamos las páginas, ahí está el editorial, ahí está la ciudad, ahí está todos los campos, volumen, número, todos los campos que tiene un artículo y un libro. Bueno, digamos que vamos a llenar por lo menos los que tienen los asteriscos rojos, ¿cierto? Y cuando nosotros le damos a aceptar, ahí se crea, por decirlo así, la referencia. ¿Por qué se colocó entre paréntesis y el apellido? Porque yo lo tengo, aquí lo tengo como si fuera norma APA, entonces ustedes colocan aquí simplemente IEEE y mira, aparece ya ahí. Si yo coloco acá al final la referencia, yo hago así, bibliografía, coloco referencia y me sale enseguida 1 y me aparece, listo. Lo que acabo de hacer que está mal hecho. Listo, entonces eso es así, digamos, Word nos permite diligenciar todas nuestras referencias de forma automática y nos ahorramos este lío, ¿cierto? Nos ahorramos este lío de estar formateando esto, que la inicial, que el punto, que la coma, que entre comillas, y a veces para no cometer errores, es por eso que pueden hacerlo de forma automatizada con el mismo editor de texto.
Listo, resumo todo nuevamente. Resumen, palabras claves en español, abstract, keyword en inglés, introducción, que es el contexto con un párrafo, con un párrafo objetivo al final, materiales y métodos con una primera parte común, que es lo que es común para los tres controles. Describimos los 3 materiales y métodos de los diferentes controles que hicimos. Nos vamos a resultados, escribimos los 3 resultados más importantes, empezamos a hacer un análisis, una comparación, nos vamos a conclusiones, escribimos en pasado las cosas más importantes del artículo y además escribimos todo en relación a los objetivos. Nos vamos a los reconocimientos, escribimos que los autores tienen o dan tal y tal reconocimiento y finalizamos con la lista de las referencias bibliográficas. Esto, apreciados estudiantes, con este tema del artículo. Finalizo también con el punto del que todos vamos a trabajar y es, vamos a entregar una sola planta. Yo les sugiero que sea el motor por lo práctico que es trabajarlo con el motor. No sé, me parece muy chévere que el motor abarca muchas cosas y no tomemos aquellas ecuaciones en transferencia que estábamos trabajando en el lugar geométrico de las raíces y demás, sino que tomemos el motor como nuestra planta a controlar. Listo. ¿Alguna duda adicional que tengan, compañeros? Vamos a dejar de presentar. Sí, tutor, yo tengo una duda. José, cuéntame. O sea, si de acuerdo a lo que se sugiere con lo del motor, se tendría que volver a realizar cambios, digamos. ¿Cómo Perdón, tal cambio? Perdón, ¿Cambios? se tendría que volver No. a realizar cálculos, digamos. Ah, ok, ahí bien, exacto, eso es lo que les iba a comentar. Verifiquen eso, porque igual no es un trabajo nuevo que vayan a hacer porque ya lo hicieron, pero sí traten de ser muy, no sé, muy técnicos a la hora de postear eso. De pronto uno puede comprimir la información. Ya no le voy, por ejemplo, yo aquí en este último ejercicio, en esta tarea, los tutores vamos a enfocarnos en ver la capacidad que ustedes tienen para transmitir un artículo. Ya de pronto no me voy a enfocar en que usted halló o no halló el margen de fase de la manera correcta. Claro está que tienen que hacerlo de la manera correcta, ya que ustedes tuvieron la respectiva retroalimentación, ya ustedes saben si lo lograron o si no lo lograron, y en la mayoría les fue bien con eso, así que ya eso está hecho. Me voy a enfocar más en cómo ustedes lo transmiten. Bien, entonces traten de ser compactos. No voy a fijarme tanto en que de pronto se comieron un pedacito de código que no iba, donde más que todo en la forma de transmitir los respectivos trabajos que hicieron. Bien, entonces enfóquense en que sean procedimientos lo más compacto posible, que se dejen entender por un lector, que no lleven tanto detalle y que se dejen comparar. Sí, esa es como que la palabra clave de este artículo. Bueno, lo que usted dice es opcional, ¿verdad? Lo del motor, porque yo estaba ya pues trabajando sobre una planta Sí. digamos, una planta. Ok, escogiste una de las plantas que trabajamos a lo largo de las actividades. Sí, ya estaba como, digamos, definiéndome con esa idea. Bueno, si lo haces así, recuerda que debes pasarla también a ecuaciones diferenciales. Sí me entiendes, espacio de estado para trabajar la última parte.
Sí, pues, o sea, lo que yo vi durante el curso fue que, pues, todas las fases tenían eh, plantas, sí, o sea, y prácticamente eran como las mismas, ¿verdad? Exacto. Entonces, desarrolladas por los diferentes métodos. Entonces, siendo así, o sea, desde teniéndolas ya así elaboradas, pues ya se pueden comparar. Entonces, no habrían que volver a hacer cálculos. Exacto. Una buena opción. De todas formas, en espacio de estado sí tendrías que hacerlo, ¿cierto? Tendrías que pasarle a espacio de estado y crear la respectiva, eh, el respectivo control. Sí, porque yo, o sea, si usted vio en mi documento, yo hice, o sea, hasta la función de transferencia la puse, luego desde ahí deduje espacio de estados, reemplacé valores y bueno, y me dio Mm, exactamente. ok, listo, listo, no, está bien, está bien. Es que sea una planta que elaboren los tres métodos y que hagan un buen análisis de los tres métodos. Y quienes lo han hecho con el motor, también, válido. A mí de pronto me gustó un poco eso del motor porque retoma un poquito el tema de sistemas dinámicos y lo trae hasta control análogo y eso está chévere. Pero es válido que utilicen cualquiera de las plantas que trabajamos a lo largo de las actividades. Yo no sé si ya, bueno, acá estoy viendo en el chat si ya Marlon eh, tiene claro lo que va a hacer en la actividad, ¿cierto, Marlon? Porfa, me confirmas. Si de pronto, Marlon, llegaste un poquito tarde, el video lo pongo en YouTube y lo repite desde el principio. Y ahí está paso a paso lo que vamos a hacer en la actividad. Bueno, todos los que están aquí, compañeros, no sé, ¿hay alguna otra duda? Además de la de José. No, señor, por mi parte no. Bueno, entonces fue bastante corta esta reunión. Vamos a hacer algo. Eh, ya bueno, voy a dejar de grabar y le voy a pedir luego que hagan el respectivo licenciamiento de asistencia y evaluación, porfa. Entonces, vamos a dejar de grabar y les dejo enseguida este link. Aquí lo pueden descargar y yo se los paso también luego por YouTube. Voy a dejar de grabar entonces. Feliz noche a todos.